Con motivo de las elecciones de este domingo, el canciller Marcelo Ebrard, quien a mi parecer ha tenido una gestión bastante decorosa en términos de política exterior, después podemos hablar de la línea 12, ya saben exactamente mi postura, ya saben qué opino del proceder y de la procedencia de Marcelo Ebrard, que es un heredero de la política priista de Ávila Camacho y que nos ha dado personajes nefastos en la política nacional, y hoy lo vemos más que nunca, como Mario Delgado, que no tendría nada que hacer en ningún movimiento social que venga de las bases reales y que represente a la población mexicana en su totalidad. Viene de la tecnocracia, viene del nepotismo y viene del oportunismo. Pero bueno, esa es otra discusión. En términos de política exterior, y en esto es importante, algo que enfatizamos aquí, debemos ver la complejidad no solo de los personajes políticos, sino de la política nacional. Marcelo Ebrard, por un lado, puede hacer una gestión brillante en la colocación de acuerdos internacionales para generar una distribución más adecuada, más justa en términos de vacunas. Marcelo Ebrard puede mediar perfectamente en conflictos de Latinoamérica y puede colocar la postura correcta mexicana basada en principios de política exterior y no en intereses inmediatos y miopes. Y al mismo tiempo puede estar acusado y puede ser responsable de una de las principales omisiones y tragedias históricas, por lo menos en la Ciudad de México. Estamos hablando de la línea 12. Tenemos que sostener múltiples verdades. Al mismo tiempo, si queremos analizar de forma concreta y sin simplismos y sin maniqueísmos la política nacional e internacional. Marcelo Ebrard, en su postura de canciller mexicano, habló concretamente de la participación de la Organización de Estados Americanos en las elecciones del próximo domingo. A pregunta expresa de Hans Salazar, quien respetamos en este espacio, hemos coincidido un par de ocasiones y que frecuentemente eleva en la mañanera preguntas de corte social, otras tantas de corte completamente partidista y como bolitas fáciles para que el presidente López Obrador las batee y haga un home run y se vanagloria de este tipo de situaciones. En esta ocasión pregunta concretamente cuál es el rol y cómo ve el Estado mexicano que la OEA, presidida por un personaje traidor a la izquierda, y después de la declaración de Marcelo Ebrard vamos a dar contexto a esta declaración que estoy sosteniendo y lo puedo justificar como tal. ¿Cómo ve México que la OEA, recientemente manchada y ajena a todo tipo de credibilidad, participe como observador en las próximas ediciones de este domingo? Esto es lo que dijo el canciller mexicano. La OEA ha participado o ha estado en México en diversos procesos electorales. Solicitó estar en este proceso electoral. México tiene una política en la que no prohibimos a ninguna organización internacional, y menos de las que formamos parte, que puedan enviar a sus observadores siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana. Es lo que se les advirtió. Por supuesto que la actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. Y se lo hemos dicho en las sesiones, y voy a decir por qué, para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida los últimos años. Quitémosle prácticamente, fue un golpe de Estado. Años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA o incluso hay de otros organismos hoy en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y así estaremos vigilando que sea. Esas son las declaraciones del canciller mexicano. Totalmente de acuerdo con Marcelo Ebrard. De nuevo, no estamos justificando otras acciones u otras omisiones del propio Marcelo Ebrard, sobre todo en la gestión que hizo en la Ciudad de México. Estamos hablando de esta declaración en particular, donde enmarca de forma muy concreta y de forma
material, con una base histórica, la actuación reciente que es, dice Marcelo Ebrard, oprobioso, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Yo, afortunadamente soy internacionalista como Marcelo Ebrard y les puedo traducir este tipo de palabrejas, ¿no? Que yo trato de evitar, pero no siempre logro. Oprobioso es que causa vergüenza, ¿no? O motivo de vergüenza, de deshonra. Eso es lo que quiere decir. Y sí, efectivamente, para empezar, ¿qué es la OEA como tal? Si uno no tuviera contexto político internacional, podría pensar que la Organización de Estados Americanos es como una ONU, pero chiquita, ¿no? Una ONU, una Organización de Naciones Unidas específica para América, ¿no? Para el continente americano. Esto no es así. Esto nunca fue así, ni por diseño como tal. La Organización de Estados Americanos fue creada, fue financiada para empezar por los Estados Unidos y creada como una oficina de administración de los asuntos de América Latina que estuvieran vinculados o no con los intereses materiales a corto plazo o a mediano plazo de los Estados Unidos. Es una extensión, es un brazo de política exterior de Washington. Esto quizá en México se entiende poco, pero en Sudamérica es perfectamente conocido. O sea, yo tengo contactos y he tenido la fortuna de viajar a Perú, a Brasil, de conocer a gente de allá, y es perfectamente sabido. O sea, hablar de la OEA es hablar de los intereses de Estados Unidos. O sea, esto es normal, pero aquí en México quizá no hay mucho de esta visión y tenemos una cuestión distorsionada de lo que realmente representa la OEA. Bueno, eso es. Entre otras cosas, la OEA ha respaldado golpes de Estado en contra de gobiernos populares. Estamos hablando de casos como en Nicaragua, como Guatemala, como Ecuador. La OEA estuvo a favor de una contradicción histórica que es la expulsión de la organización a Cuba, en contra de la voluntad del resto de los pueblos latinoamericanos que se solidarizaron con una postura completamente unilateral de un bloqueo material, histórico y comercial de la principal potencia de la historia de la humanidad hacia una isla de un par de millones de habitantes. Todos los países se opusieron, pero la OEA expulsó de todos modos a Cuba. Tú podrías argumentar, tú podrías decir, bueno, pero esto fue en los 60s, en los 70s, eso hace mucho que eso pasó, Almagro no estuvo involucrado, hoy es otro tipo de cosas, ¿no? Hoy es el siglo XXI. En el siglo XXI, Luis Almagro, como bien dice Marcelo Ebrard, ha sido abiertamente, y hay argumentos para esto, si no la peor, una de las peores gestiones de la Organización de Estados Americanos. Y es profundamente dolorosa porque Luis Almagro llegó con una bandera de izquierda, siendo partícipe y siendo instrumental, además, son una pieza importante en el mejor gobierno de la historia de Uruguay. Estamos hablando del de Pepe Mujica, un gobierno que elevó los derechos humanos, que descriminalizó el consumo de sustancias y cambió el paradigma de un estado de securitización de un problema de seguridad a un problema de salud pública. Eso es la forma correcta en cómo debemos ver las drogas, y no correcta solamente en lo moral o en lo espiritual, en lo etéreo, en lo práctico y material. A partir de la legalización solamente de la marihuana y la tolerancia a otro tipo de sustancias, hay menos consumo, menos muerte, menos crimen en todos los estados y todas las ciudades del mundo que han aplicado esta política de transición de un modelo securitario a un modelo de derechos, a un modelo de salud. Estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de varias ciudades en los Estados Unidos, estamos hablando de Uruguay, donde sea que se haya aplicado ha tenido beneficios materiales para la gente. Estamos hablando de un gobierno que elevó los derechos de las mujeres a un rango constitucional, que reivindicó los derechos de las personas más desfavorecidas del Uruguay. Luis Almagro viene de ahí. Fue instrumental en la conclusión de varias políticas de Pepe Mujica, de uno de los titanes de la política reciente en Latinoamérica, de uno de los faros de luz, de uno de los administradores de los recursos públicos a los que debemos aspirar como sociedad. Y Luis Almagro, cuando llega a la OEA, se transforma
cambia completamente su perspectiva y se vuelve, de nuevo, un instrumento más de la política exterior de los Estados Unidos. Lo más flagrante que ha hecho esta persona es, como bien evocaba Marcelo Ebrard, el informe de la OEA sobre las elecciones completamente democráticas, transparentes, institucionales, que legitimaban el movimiento del mejor presidente de la historia de Bolivia, como es Evo Morales, y de nuevo tengo argumentos para ello, en términos de pobreza, desigualdad, crecimiento económico, desarrollo económico, reivindicación, educación, desarrollo tecnológico, soberanía de recursos naturales. Nadie había hecho tanto en la historia de Bolivia como Evo Morales. La gente lo elige para un periodo más. La OEA dice fraude. Y gracias a que la OEA dijo fraude, esto activó, o sea, como señal, gobiernos y un movimiento autoritario, desde la élite política, desde la élite económica y la élite, hay que decirlo también, religiosa y racista de Bolivia, liderada por una figura que era virtualmente una paria, una desconocida, antipopular, como lo era Jeanine Áñez, y fueron más de un año de represión, de violencia, de estado de excepción de derechos humanos que vivieron los hermanos y hermanas bolivianas. Jeanine Áñez pasó una ley, una disposición federal que eximía de responsabilidad al ejército por asesinar a sus compatriotas. Literalmente dijo, bueno, o sea, si tienen que disparar y si tienen que reprimir tanto la policía como el ejército a las personas, pues nosotros lo entendemos y o sea, imagínate el autoritarismo. Y esto fue facilitado por Luis Almagro. ¿Qué hizo Luis Almagro, por ejemplo, en Colombia? Se hizo güey. Tardó semanas en manifestarse en contra de un gobierno, ese sí, profundamente autoritario, uribista, en contra, completamente desconectados de la población. Ahí sí, no, pues no vemos nada. Pero Venezuela, no, Venezuela muy mal, hay que apoyar a Juan Guaidó, por ejemplo. Otra, nadie nunca votó para Juan Guaidó para presidente de nada. La gente ni lo conocía. Cuando él se autoproclama presidente de Venezuela. ¿Presidente de qué, cabrón? Menos del 10% de la población sabía quién era Juan Guaidó. Imagínate que Juan de las Pitas, ¿no?, diputado panista o senador panista, diga mañana, yo soy presidente de México. Y que la comunidad internacional y la OEA diga, sí, ese es el presidente de México, López Obrador ya no es. Puedes pensar lo que sea de López Obrador, pero o sea, no puedes decir que la gente no votó legítimamente por él. Él es el presidente. Este jueguito es el que se mete en la OEA. Ese es Luis Almagro. Y Luis Almagro va a participar activamente en las elecciones del domingo. Mucho cuidado con esta situación. Ya lo advierte, y lo advierte bien Marcelo Ebrard. Si van a participar, si van a observar, adelante, que observe el que quiera. Pero bajo nuestras condiciones, bajo la legislación mexicana. México, fundamental e históricamente, debe estar rechazando las intervenciones extranjeras. Por historia, cabrón, nada más por memoria. Y por congruencia institucional. Vamos a estar muy atentos a lo que diga Luis Almagro de la democracia mexicana y a las repercusiones que tenga esto en la comunidad internacional, en la narrativa que se dice de México. Esto tiene eco, esto está interconectado con la élite global. No lo desconectemos, por favor, del artículo de The Economist, de Le Monde, del Washington Post. Esto está perfectamente interrelacionado. En este programa lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo. La principal división en las sociedades internacionales es el 1% de la población versus el 99%. Y eso es horizontal. Quitemos fronteras, quitemos países, quitemos idiomas, los mismos problemas que sufre, ¿no?, la población, el grueso de población en Vietnam, son exactamente los mismos problemas de desigualdad que sufrimos nosotros. La élite global mexicana tiene mucho más que ver con la élite de Estados Unidos, de Noruega, los oligarcas rusos, los caciques en Centroáfrica,
Y los problemas que tenemos la población son exactamente los mismos. Derechos humanos, dignidad, hambre, vivienda, derechos laborales, democracia. Es exactamente lo mismo. Muchas gracias por ver. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.